nombre es Osmar Bermúdez. Y mi nombre es Liz Palomares. El día de hoy les traemos como tema la telesecundaria. Primero, para recordar que esta telesecundaria es un modelo educativo que integra a la televisión para dar clases educativas. Para saber de dónde viene este modelo educativo, tenemos que es una idea de 1965, donde ya se tenía planeado llevar la secundaria a zonas rurales o marginadas. Lo más sorprendente de este modelo educativo es que al ser llevado a las zonas rurales se improvisaban los salones como cuartos improvisados, tiendas o atrios de iglesia donde tuvieran una televisión y se llegara la señal de los satélites. Para entender qué tan complicada estaba la situación en nuestro país en esas épocas, tenemos como tema 1968, un año de cambio y rebelión en México, que esto nos lo contará nuestro historiador César Rosales Ramírez. Muchas gracias por la invitación a su noticiero. 1968 fue un año de cambio y rebelión en México, un año en que la juventud se levantó contra la autoridad en busca de libertad y justicia social. En julio de 1968, estudiantes de la UNAM y otras universidades se unieron para exigir reformas educativas y políticas. El 23 de julio, estudiantes tomaron la preparatoria 1, iniciando una serie de ocupaciones de escuelas y universidades. El 13 de agosto, cientos de miles de personas se reunieron en el Zócalo para exigir cambios políticos y sociales. El 2 de octubre, el gobierno mexicano reprimió brutalmente una manifestación estudiantil en Tlatelolco, dejando cientos de muertos y desaparecidos. Después de la masacre, el gobierno impuso una fuerte censura y represión contra los líderes estudiantiles y los medios de comunicación. 1968 fue un año de cambio y rebelión en México. Aunque la represión fue brutal, el movimiento estudiantil sembró la semilla para futuras luchas por la democracia y la justicia social. Volvemos a su noticiero. Como vimos con nuestro historiador, no había un ambiente favorable en el país para el surgimiento de las telesecundarias. Es muy cierto, pero las telesecundarias tuvieron un gran impacto en comunidades, ya que se contó con el acceso a la educación secundaria, ya que en el país había un gran analfabetismo. Otra de las grandes bondades y virtudes que tuvo la telesecundaria es que solo tenía un solo maestro por grado. Esto permitió que el maestro pudiera conocer a sus alumnos y los alumnos a su vez pudieran agarrar confianza y explayarse y ser ellos mismos. También es importante mencionar que un estudio de la Universidad de Stanford reveló que las telesecundarias son un 25% más baratas y se obtienen casi los mismos resultados en comparación a las secundarias generales. Ahora vamos con un reportaje de nuestra compañera Heidi. Te escuchamos, Heidi. Gracias, compañeros, y ahora que ya sabemos un poco más del surgimiento de las telesecundarias, veamos cómo se llevaban a cabo las clases. Como parte de la prueba piloto, es decir, la prueba inicial para evaluar el proyecto, el 2 de septiembre de 1966 iniciaron las transmisiones en circuito cerrado. Esto quiere decir que solo se visualizaban en cierta cantidad de teleaulas. Las transmisiones de forma abierta comenzaron en 1968 y estas no solían grabarse, sino que se transmitían en directo. Telesistemas se dio gratuitamente tiempo de transmisión y además se utilizaban canales televisivos como Canal 5. Las programaciones constaban de 18 lecciones diarias que se transmitían de lunes a viernes en un horario de 8 a 2 y los profesores contaban con 34 minutos para reforzar los contenidos. Fue algo muy nuevo toda esa parte de la utilización de satélites y señales de televisión, pero no todo fue tan perfecto como lo aparenta, ¿no es así, compañeros? Sí, de hecho, lo que tuvo un gran problema fueron los coordinadores de telesecundaria, que eran solo maestros de primaria, y esto desencadenó un gran problema. Así es, de este tema nos lo contará nuestro compañero Cristian, quien logró tener una entrevista con alguien que vivió ese conflicto. Adelante, Cristian. Ok, gracias, compañeros. Ahora contamos con la presencia de la maestra Carolina Prieto Cortés, una maestra de 80 años de edad y 54 años de servicio. Ella es egresada de una normal primaria y después cursó la normal superior con especialidad en ciencias sociales. Buenas noches, maestra. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Al contrario, profesor, gracias a usted que nos tomó en cuenta y que aquí lo recibo con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Primero, maestra, me gustaría saber en qué año usted empezó a ejercer su profesión. Yo entré el 1 de enero de 1968 a la escuela primaria. Ok. Empecé a trabajar en primaria. Veo que usted empezó a trabajar en el año de 1968, cuando ocurre aquella fatídica tragedia en Tlatelolco.
que es a su vez cuando se crean estas nuevas escuelas que son las telesecundarias. Quisiera saber un poco de cómo fue su experiencia con la reforma de las telesecundarias. Pues me tocó vivir en 1974, pero fue cuando yo dejé la primaria y me fui a trabajar a la secundaria. Y para mí fue muy fuerte porque fue un cambio muy radical, ya que mis niños eran todos pequeñitos en primaria y yo estaba trabajando en un pueblo. Y ya cuando me cambiaron me fui a la comunidad y allá había muchos problemas. Era muy problemático para mí atender a jóvenes ya, muchachitos ya grandes. Ok, maestra. Entonces quisiera conocer un poco más acerca de cómo fue su experiencia trabajando sus siguientes años en telesecundaria. Al principio lo sentí muy diferente porque eran unos niños muy grandes para los que yo estaba acostumbrado a trabajar. Pero después me sirvió de mucho haber trabajado con ellos porque teníamos un apoyo muy bueno dentro de la educación. Tuvimos unos libros muy buenos para los maestros. Me tocaron una época muy nueva y yo lo disfruté bastante con mis niños. Yo estoy muy agradecida con la educación que les di. Ok, maestra. Bueno, agradezco mucho el tiempo concedido para la entrevista. Al contrario, gracias a ti que te acordaste de uno que ya está mayor y que te toman en cuenta a uno todavía a pesar de la edad que tenemos. Okay. Bueno, ya escucharon, compañeros, aquí la experiencia es la que habla por sí misma. Tenemos aquí una persona que vivió de enfrente, de antemano, estos eventos y la reforma educativa que fueron los de la telesecundaria. Así que con esta parte concluimos nuestra entrevista. Volvemos con ustedes al estudio. Como ya lo vimos, fue hasta este conflicto que se empezó a crear una licenciatura solamente para coordinadores de telesecundaria. Gracias a este hecho, en 1981 se creó la unidad de telesecundaria, que ya fue una institución dedicada a la gestión de la normatividad únicamente de telesecundaria. Vamos con nuestros compañeros que se encuentran en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, donde se imparte esta licenciatura con la especialidad. Adelante, compañeros. Una de las innovaciones más importantes fue la introducción de la red satelital Morelos y Solidaridad, que ampliaron la cobertura del servicio. En lugares donde no existían antenas, se construyeron estaciones terrenas y retransmisoras. Además, en 1992 se reestructuraron los libros para el alumno y la guía didáctica para el maestro. En 1994 se introdujo la red satelital de televisión educativa, EduSat, que implementó las potencialidades de los medios de comunicación y las TICs. Además, se desarrollaron programas educativos abiertos y a distancia, y su línea educativa es la curricular. Con estos datos regresamos al estudio con ustedes, compañeros. Con esto último, esperamos que con esta información les hayamos ayudado a tener una información relevante sobre las telesecundarias y les invitamos a reflexionar sobre las problemáticas actuales de ellas. Nos vemos mañana con su noticiero La Voz de Tele.